Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, continuando con este tema del legado prohibido de una raza caída. Un tema que posiblemente no sea para todos. Y que, si estás escuchando, tómalo de alguna manera deportiva, con mente abierta y analicémoslo. Porque es sobre esta reflexión, este estudio de visiones alternativas del pasado de la humanidad, y donde varios antropólogos alternativos están haciendo este paralelismo entre los ángeles de la Biblia, los Nephilim o hijos de estos ángeles caídos, y qué pudo haber pasado en la realidad. ¿Acaso eran hombres de alguna otra civilización extinta bastante avanzada? Mira, continuemos con la segunda parte, el legado prohibido de una raza caída de Javier Bartlett, segunda parte. Dado que la literatura enoquiana y la del Mar Muerto fueron escritas por judíos de piel oliva del periodo post-exilio, queda bastante claro que estaban recitando tradiciones relativas a una raza completamente distinta, de un clima totalmente diferente. Así pues, ¿quiénes fueron estos ángeles humanos? ¿Dónde podrían haber vivido? Puesto que ahora sabemos que las leyendas de la caída de los ángeles muy probablemente se originaron en Irán, más exactamente en el reino noroccidental de la Media, la actual Azerbaiyán. Entonces, no hay una razón para asociar estas tradiciones con las montañas que están más allá de la Media. Esto se confirma provisionalmente por otro texto del Mar Muerto titulado El Génesis Apócrifo. Este registra que después de la ascensión de los cielos, el patriarca Enoc pasó el resto de su vida entre los ángeles, pongamos entre comillas, en ese paraíso. Y aunque el término paraíso se utiliza en algunas traducciones del texto original con la palabra real es Parguain. Por esto, me sorprende bastante averiguar que entre las antiguas tradiciones de los deístas, que es la religión ligada a los magi, que se encuentra, o los magos, que se encuentra principalmente entre los árabes del Bajo Irak, Parguán es una montaña sagrada, aparentemente ubicada en las proximidades de Media, en el noreste de Irán. Además, tanto Parguán como Parguain parecen derivados de la raíz de la antigua palabra media Parsguán, significa costilla, lado o frontera, utilizado para describir a los pueblos de los territorios más allá de las fronteras de Media. Estos territorios ya habían incluido la región de Parsa por el sur y, más significativamente, la región montañosa conocida como Parsúa en su oeste. Se debería de creer, pues, que Enoc había vivido entre los ángeles, en los duros territorios montañosos más allá del límite del antiguo reino de Media, y es que en la remota región de Parsúa, al oeste de Media tal vez, es aquí donde provienen estos vigilantes. Es donde aquí se descendieron de las llanuras a tomar esposas mortales y a revelar las artes prohibidas y los secretos del cielo. En esta tradición iraní, el reino de los inmortales y la sede de los míticos reyes dioses de Irán, quienes así como la raza caída de la tradición judía se dice que eran de alta estatura, de piel color blanco marfil y rostros brillantes. Eran conocidos como los Baeya, los Aryana. Y esta expresión de Irán, las tradiciones impulsadas por los Magi implican claramente que este dominio etéreo se encontraba entre las montañas de Media. Todos los caminos parecían conducir a la región montañosa de la actual Azerbaiyán, que constituye el flanco más oriental de una vasta extensión cubierta de nieve que se extiende al oeste de las montañas de Tauro de la Anatolia oriental, y esto en el norte de Siria, al norte de las regiones remotas de Rusia, Armenia y el sudeste del largo de las montañas de los Zagros, ya que descienden gradualmente hacia el Golfo Pérsico y actúan como una barrera prácticamente infranqueable entre Irak e Irán. Entonces, esta enorme y en gran medida desolada parte de la tierra, hogar de nómadas errantes, bandas de combatientes rebeldes y comunidades religiosas aisladas, ocasionalmente aldeas, pueblos o ciudades, es conocida en el mundo como Kurdistán, la patria cultural y política de los tan atormentados pueblos kurdos.
Sin embargo, según la tradición bíblica y apócrifa, fue aquí también en donde se podrían haber encontrado el jardín del Edén, el lugar del descanso del arca de Noé y la tierra de los primeros patriarcas asimismo. Esta era el lugar en donde me di cuenta que tendría que ir en busca del reino de los inmortales, al este en el Edén. En este libro del Génesis nos dicen que Dios establecía un jardín al este del Edén. Aquí Adán y Eva se convirtieron en los primeros padres de los seres humanos, antes de su final caída en la desgracia, a causa de esta seducción de la astuta serpiente de la tentación. Y estas serpientes no solamente fueron un sinónimo principal de vigilantes y nefilim, sino también que en el libro de Enoc afirman incluso que la serpiente o el vigilante conducía a nuestros primeros padres a la tentación. Curiosamente, este Bundashin, que en el texto sagrado de la fe del zoroastrismo mencionaban a Agra Mainyu, el espíritu del mal, padre de los devas, asumiendo este mismo papel. Y al igual que los vigilantes, también es descrito como una serpiente con piernas. Así pues, ¿dónde estaba el Edén? Todo lo que sabemos es que se encontraba entre los 7 cielos, un reino paradisiaco de jardines, huertos y observatorios, donde residían ángeles y vigilantes según el libro de Enoc. Y esta palabra, Edén, es una traducción por los eruditos hebreos con el sentido del placer o la delicia, la alegría, y es una referencia al hecho de que Dios creó el jardín para el placer de la humanidad. Y este no es, sin embargo, su verdadero origen. De hecho, la palabra Edén es acadia, que es la lengua protohebrea o semítica. Esta es introducida en Mesopotamia, actual Irak, por el pueblo de Agadé o Akkad, una raza que asumió el control del antiguo reino de Sumer durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Y es que en este lenguaje, la palabra Edén o Edín significaba estepa o terraza, como en una terraza elevada de la agricultura. En cuanto a la palabra del paraíso, averigüé que simplemente se refería a un recinto amurallado, y esta es la raíz persa de pairí o alrededor, y daesa, pared. Se trata de un término recién llegado a la literatura religiosa judeocristiana. Solamente fue realmente utilizado a partir del año 1175 de nuestra era. Y por otro lado, la palabra inglesa heaven o cielo, en el sentido del paraíso entre comillas, proviene de una palabra hebrea que es hashemin, que es en el sentido de los cielos físicos. También se podría referir a lugares altos, tales como los asentamientos elevados. Por otra parte, esta raíz hebrea shm, que significa alturas, así como planta o vegetación. Esto implica quizás que la palabra cielo pudiera ser más exactamente una traducción como tierras altas plantadas. Aquí, este rápido repaso de la etimología elemental, en mi opinión evoca al menos la imagen de un recinto amurallado agrícola, con terrazas escalonadas y situado en una región de tierras altas. Así, ¿fue esto acaso el Edén? ¿Un asentamiento amurallado, una colonia agrícola situada entre las montañas de Kurdistán? ¿Habría sido mantenido por ángeles bajo el dominio de estos vigilantes celestiales, tal como lo sugiere el texto del libro de Enoc? Y lo que es más importante aún es, ¿dónde se encontraba? Bueno, los ríos del paraíso. El libro del Génesis dice que el Edén surgía en las aguas principales de los 4 ríos del paraíso. Los nombres de estos son Pison, Gihón, Hiddekel y el Éufrates. De estos 4 solamente el último se puede identificar debidamente por su nombre. El Éufrates fluye a través del Kurdistán turco, Siria e Irak, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Los otros 3 fueron identificados por los primeros estudios de la Biblia, respectivamente con el Ganges de la India, y aunque en ocasiones en los Orontes del norte de Siria, con el Nilo de África y con el Tigris de Asia Occidental, que, al igual que el río hermano, el Éufrates, fluye a través de Irak y desemboca en el Golfo Pérsico, y los 2 primeros fueron elegidos por los estudios como candidatos adecuados simplemente, porque se consideraban los ríos más acaudalados del mundo clásico. Solo la conexión entre el Tigris y el Hiddekel tenía algún tipo de sentido geográfico, pero de ninguna manera se puede decir que estos 4 ríos se situaban en la misma región geográfica, un problema
que fue convenientemente pasado por alto por los teólogos antes del redescubrimiento de la cartografía en el siglo XVI. Hay otras fuentes, en particular la Iglesia armenia. Aceptaron que el Éufrates y el Tigris eran dos de los 4 ríos del paraíso, pero optaron por asociar a los otros 2, el Pisón y el Gijón, respectivamente con el Gran Sab, que nace en el Kurdistán turco y desemboca en el Tigris, y con Araxes, que nace en Armenia y desemboca en el Mar Caspio. Entonces aquí, ¿tenía razón la Iglesia de Armenia al proponerlo? Y es que posiblemente sí, puesto que en ellos eran los habitantes de la región geográfica en cuestión y que pudieron haber tenido acceso a las tradiciones locales no disponibles para el mundo teológico exterior. Cualesquiera que fueran estas identidades de los 4 ríos del paraíso, la tradición kurda emplaza sus cabeceras en las cercanías del lago del Van, un enorme mar interior de unos 96 kilómetros de largo y alrededor de 56 kilómetros de ancho, situado en la frontera entre Kurdistán turco y Armenia. De hecho, la leyenda registra que el jardín del Edén está ahora en el fondo del lago Van, después de haber quedado sumergida bajo las olas del tiempo del gran diluvio. ¡Ojo con esto! Curiosamente es la montaña del Kudidag o Monte Hudi, al sur del lago Van, en la que los musulmanes, así como las diversas creencias de origen kurdo, localizaban el lugar llamado Lugar del Descenso, el sitio donde fue a parar el arca de Noé después del gran diluvio. La atribución de este mismo lugar a las más familiares del monte Ararat es una invención puramente cristiana, que no tiene ninguna base real en la tradición religiosa más antigua. Y por consiguiente, todo esto implica que los compiladores del libro del Génesis situaron tanto el lugar del nacimiento de la humanidad, es decir, el jardín del Edén, como su punto de regeneración después del gran diluvio, en la misma región del norte de Kurdistán, y esto seguramente es un indicio clave de los orígenes de los vigilantes que residen en esta misma área geográfica. ¿Qué pasa con la montaña celestial? Pero hay mucho más, ya que no solamente la raza judía y de Irán citan al Kurdistán como la cuna de la civilización. Las mitologías de los sumerios, que gobernaron las ciudades-estados de Mesopotamia alrededor del 3000 a.C. en adelante, y de los acadios, que son conquistadores, situaron la tierra de los dioses exactamente en esta misma región. Los acadios, que surgen como una raza semita o protohebrea de origen incierto, se refieren en la literatura religiosa a esta bóveda celestial como los Karsag o los Kurra, la montaña celestial. Aquí los dioses, también conocidos como los Ananaje, vivían en un reino paradisíaco de jardines, de huertos, de templos y campos de regadío que no solamente se parecen a los 7 cielos descritos en el libro de Enoc, sino que en realidad son mencionados en más de una ocasión como el Edín, que es la palabra acadia para estepa o meseta. Y para vincular aún más, Karsag con el dominio judío de los ángeles, sabemos que los Ananaje, al igual que los vigilantes enoquianos, eran gobernados por un consejo de 7. Estos sin duda se igualan a los 7 arcángeles del judaísmo del post-exilio. Y así como los 6 llamados a Amesha, Spentas o espíritus generosos, quienes junto con el Dios Supremo, Ahura Mazda, rigen sobre las jerarquías angelicales en la tradición iraní. Fueron los Ananaje los dioses de Karsag, y simplemente otra forma literal de los vigilantes enoquianos y del Mar Muerto, cuya patria era un asentamiento agrícola elevado llamado el Edén, o cielo, ubicado en algún lugar de las montañas del Kurdistán. Bueno, vayamos a la búsqueda del Dilum, porque Karsag no es el único nombre usado por los antiguos mesopotámicos para referirse al lugar de sus primeros comienzos. Esta cuna de la civilización era también conocida con el nombre del Dilmun o Tilmun. Aquí, según se dice, el dios Hera y su esposa se habían instalado para iniciar una era sin pecado de completa felicidad. Asimismo, los animales vivían en paz y armonía, el hombre no tenía rival, y el dios Enlil en una lengua dio alabanza. Este lugar también es descrito como una morada pura, limpia y brillante de los inmortales, donde la muerte, la enfermedad y el dolor eran desconocidos,
y donde a algunos mortales se les había dado la vida como un dios, palabras que recuerdan al Baella Aeryana, el reino de los inmortales en los mitos y leyendas de Irán, y al Edén de la tradición hebrea. Y aunque la mayoría de los académicos equiparan al Dilmut con una isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, hay pruebas que sugieren la existencia de un mítico Dilmun, muy anterior, situado en la región montañosa más allá de las llanuras de Sumeria. Pero, ¿dónde se ubicaría exactamente? Bueno, estas inscripciones mesopotámicas no lo dicen. Y sin embargo, el texto zoroástrico Bundashin y las regiones cristianas de Arbela, en el Kurdistán iraquí, se referían a una ubicación llamada Dilamun, que habría existido alrededor de la cabecera del Tigris, al suroeste del lago del Van, en la misma zona en la que se decía que estaría situado el Edén bíblico. Además, se creía que Ea, que es el Enki acadio, había presidido el concurso de dos grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, que las representaciones acadias como fluye de sus hombros. Esto sin duda alguna habría querido decir que las cabeceras o las fuentes de estos ríos tendrían que haber sido consideradas sagradas para Ea, según las culturas del creciente fértil Mesopotamia. Más interesante es el conocimiento de que, como el mito hebreo iraní, parece haber existido una caída de los dioses de Anu, los Ananaje, y mientras que 300 de estos permanecieron en el cielo, otros 600 bajo la dirección de Nergal, el dios del inframundo, se instalaron entre la clase mortal, y aquí concedieron a toda la humanidad, desde agricultura básica, astronomía, irrigación de las tierras, la creación de la tecnología y la sociedad estructurada. ¿Les suena familiar? Estos Ananaj rebeldes vivieron en la tierra, una referencia a un reino subterráneo relacionado con la antigua ciudad de Kutá al norte de Babilonia. Y en esta casa, entre comillas, de la oscuridad, vivían demonios y Edimú, unos vampiros gigantes chupasangre que regresaban al mundo de la superficie al caer la noche para robar las almas de los muertos vivientes. ¿Y podrían ser estos seres infernales un recuerdo distorsionado de los vigilantes rebeldes y sus monstruosas descendencia? ¿Los Nefilim? ¿Podrían haber vivido a estos ángeles caídos en ciudades subterráneas después de su descenso a las llanuras? ¿Qué pasa con los cuerpos de los pájaros? Que en la antigua Mesopotamia engendró panteones enteros de diablos y demonios, cada clase con su propia apariencia, funciones y atributos. Algunos eran beneficiados por la humanidad, mientras que otros solamente causaban dolor y sufrimiento y tormento en el mundo de los mortales. En la historia del descenso de la diosa Ishtar a los infiernos, conservando la tradición asirio-babilónica, los jefes de la casa de las tinieblas se dice que eran como las aves cubiertas de plumas, que desde los días de antaño dominaban la tierra, a quienes los dioses Anu y Bel han dado terribles nombres. Hay una tablilla cuneiforme escrita en la ciudad de Kutá, en la escritura del templo de Sitlam, en el santuario de Nergal. Se describen las incursiones de esta raza de demonios en Mesopotamia, impulsada por los dioses de una región inferior, y se dice que le hicieron la guerra a un rey no identificado durante 3 años consecutivos, y que tenía la apariencia, y ojo con lo que comenta, hombres con cuerpos de pájaro del desierto, seres humanos con rostro de cuervos. Los grandes dioses los crearon, y en la tierra, los dioses crearon para ellos una morada. En medio de la tierra crecieron y se hicieron grandes, aumentaron en número. 7 reyes, hermanos de la misma familia, 6,000 en número fueron su pueblo. Estos hombres con este cuerpo de pájaro fueron considerados como demonios. Aparecían solamente una vez en una tormenta de nubes que hubiera consumido los desiertos y marcaría en aquellos a quienes tomarían cautivos, antes de regresar a una región inaccesible durante otro año. Parecen haber muchas razones que sugerirían que estos feroces demonios no eran en absoluto espíritus incorpóreos, sino que eran seres de carne y hueso, adornados con mantos de plumas y parafernalia de aves. Pero ¿quiénes eran estos demonios humanos? ¿Qué relación guardan con el desarrollo de la civilización de Mesopotamia? Bueno, amigos, esto lo voy a dejar para otra ocasión.
Espero que les haya interesado y gustado, porque esto nos adentra un poco más a conocer parte del pasado, los orígenes, y darle esta conexión entre el mundo físico y aquellos relatos de las antiguas tradiciones, la zoroastra, la sumeria, la babilónica, nuestra propia Biblia judeocristiana, amigos. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que me han apoyado con un super chat, o si me ves en diferido, con un super thanks. Eso en verdad que ayuda mucho. Gracias a mis Patreons, gracias a los miembros del canal. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y por favor, comenta qué opinas de esto. Y si quieres que continúe, házmelo saber, para en verdad hacer lo mejor para ustedes. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.